بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وكل من سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En esta charla completaremos el cuarto fundamento o la cuarta fuente en los que se fundamentan la argumentación de la creencia. Habíamos hablado del Corán como primera fuente y cómo es su tratamiento, la Sunna y el modelo de Sunna la que representaría la segunda fuente para la argumentación de la aqida o la creencia, y en la charla anterior habíamos definido lo que es el consenso y a qué tipo de consenso nos referíamos en ese sentido. En esta charla desarrollaremos lo que sería el intelecto. Pero antes de desarrollar por qué el intelecto es una de las fuentes de argumentación de la aqida, vamos a definirlo porque quizás hay cosas que no coinciden en cuanto a definición. El Corán utiliza el término intelecto con el término árabe al-aql, y en otras leyes también lo utiliza como al-lub. Pero ¿qué es el aql según el Corán o qué es el lub? Nosotros le vamos a llamar intelecto, pero vamos a hacer una definición acorde al uso coránico. El intelecto realmente abarca tanto la capacidad de observación mediante los sentidos, la interiorización de la información mediante procesos racionales, registros y clasificaciones mentales y comparaciones, pero además abarca también procesos de inteligencia emocional y percepciones intuitivas. De ahí que se vincula también el intelecto mental con el intelecto del corazón, en el que interviene intencionalidades y demás factores sutiles. Por lo tanto, el uso que hace el Corán del concepto de intelecto es más amplio que la mera relación mecánica entre registros dentro de simples procesos racionales. Prueba de ello es si leemos el Corán y observamos en la ley 179 de las horas de los rebaños, Al-An'am, dice وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, es decir, tienen corazones con las que no comprenden. Y es curiosa esta comparación, es decir, una funcionalidad intelectual que es la comprensión, el Corán la vincula con el corazón, es decir, el corazón vendría a representar aquel núcleo dentro del nafs, dentro del ser humano, dentro del ego del ser humano, que es el que puede comprender. Por lo tanto, el intelecto y la funcionalidad de la comprensión está también vinculada a los estados del corazón. En otra ley también, en la sura de Muhammad, a la ley 24, dice: ¿acaso afala yatadabbaruna al-Qur'an aw lahum, es decir, voy a la traducción directamente, dice: ¿acaso no reflexionan el Corán o es que tienen cerrojos en el corazón? Fíjense cómo una función intelectual que es la reflexión o el análisis o la meditación, el Corán la vincula también con el estado del corazón. Así que el proceso mental, o sea, todo lo que es el proceso mental de la información, sea mecánico, racional, orgánico, emocional o sutil, se llama aql o intelecto. Y el intelecto, obviamente, es una herramienta vital para la argumentación, porque el Corán en numerosas aleyas llama al uso de la razón y del intelecto. En muchísimas aleyas dice: ¿acaso no tienen mente? ¿Acaso no observan? ¿Acaso no piensan? ¿Acaso no reflexionan? Y también llama a determinadas comprensiones, dice: en esto hay signos para aquellos que están dotados de intelecto. Es decir, que el intelecto es un requisito para poder observar los signos de la divinidad tanto en la lectura coránica como en la lectura cósmica, la lectura universal.
En tanto que es así, el intelecto se convierte en la práctica en la primera fuente de argumento, porque sin el intelecto no habría posibilidad de lectura de texto, no habría posibilidad de reconocimiento de los signos, no habría posibilidad de la legitimación de la revelación. Es el intelecto el gran depositario de la responsabilidad. De hecho, sabemos que en el fiqh y en muchos aspectos del Islam, las personas que no están en su sano juicio están exentas de responsabilidad. Y por lo tanto no llevarían el depósito de la mano de la responsabilidad. Esta responsabilidad, su mayor manifestación en el ser humano, es el intelecto. Y por eso Allah dice en el Corán, el día del juicio, presentadles o levantadles, pues son responsables y se les preguntará, ¿no?, en más de una ley. Por lo tanto, en contraposición encontramos opiniones de una serie de grupos de pensamiento que han aparecido en determinadas etapas, en las que dicen que como no existe un hadith, según su opinión, claro está, en la que prueba que el intelecto es una de las fuentes, por lo tanto el intelecto no debe ser una fuente. Bueno, esto, en primer lugar, no necesariamente tiene que existir un hadith que diga esto, que lo hay, y no son pocos, sino, como ya hemos visto, hay innumerables aleyas coránicas que llaman al uso intelectual. Al uso intelectual en el sentido que hemos definido, no en el sentido simple, sino en el sentido complejo que lo hemos definido. Por lo tanto, el propio Corán es que nos dice que la fuente principal realmente, para poder leer el Corán, para poder reconocer los signos, para poder legitimar la revelación y para poder conocer la manifestación divina en la creación, obviamente eso se hace mediante el intelecto. Y es, como dijimos, es el intelecto el que aprende la lengua y el que analiza la información y el que trata el texto, el que define las creencias en las que creemos y en las que no. Es el que define lo posible y lo imposible, ¿vale? Cuando digo lo posible y lo imposible me refiero a una información que puede ser imposible, es decir, hay diferentes teorías que afirman que todo lo existente es visible, y estas teorías quieren afirmar de que Dios es visible porque Dios existe. Desarrollaremos el concepto de la existencia divina en otro capítulo, pero aquí el intelecto se para y dice, ojo, no todo lo que existe es visible. En tanto que la gravedad existe, la gravedad no es visible. Y toda una serie de elementos en la creación que existen, pero no son visibles. Existen una serie de pruebas que confirman de su existencia, como es el caso de la gravedad, pero la prueba de la existencia no implica que esta existencia sea visible. El que realiza este proceso de pensamiento y de racionalidad es el intelecto. Entonces, por eso cuando nos aparece una serie de teorías, las analizaremos mediante el intelecto, obviamente. También aparecen diferentes teorías o hadices que a la hora de generar una serie de creencias nos pueden llevar a pensar incorrectamente. Por ejemplo, si nosotros leemos el Corán nos presenta la justicia divina de diferentes formas. Primero nos dice que ninguna persona cargará con las acciones y las faltas que hace otra. Cada persona es responsable de sus acciones y en el día del juicio será juzgado de acuerdo a su responsabilidad. Pero luego si leemos hadices como el recogido en la obra de Sahih Muslim, que dice, cuando sea el día del levantamiento, este hadith es el número 2767, cuando sea el día del levantamiento, es decir, el día del juicio, Allah entregará para cada musulmán un judío y un cristiano y le dirá, este es tu sacrificio para el fuego. En otras palabras, que el musulmán que iba a entrar al fuego, en vez de por su juicio, o sea, por el juicio que ha pasado, entrase al fuego, Dios sustituiría este juicio por un sacrificio en su lugar, que sería un judío y un cristiano. Es obvio que este hadith está cargado con una influencia histórica determinada, pero ¿cómo
¿cómo nosotros podemos creer este tipo de planteamientos cuando leemos a leyes como, por ejemplo, en la sura de Az-Zumar, dice: nadie cargará con la carga de otro, habréis de regresar a vuestro Señor, que os hará saber lo que hayáis hecho, realmente Él conoce lo que encierran los pechos. Es la ley 7 de la sura Az-Zumar. Entonces, aquí el Corán nos dice: nadie cargará con la carga de otro. Y nadie es una negación de todo sin excepción. Pero luego decimos que no todos los judíos y los cristianos van al fuego, ni todos los musulmanes van al fuego, ni todas las personas van al fuego. Como bien dice la ley, cada cual con su acción. Porque en otra sura, en la sura de las mujeres, a ley 123 y 124, dice: no se hará según vuestros deseos, es decir, aquí se dirige a los musulmanes, y dice: ni según los deseos de la gente del libro. Quien haga un mal será pagado por ello, y no encontrarás para él, aparte de Allah, nadie que lo proteja ni lo defienda. Y quien haga acción de bien, sea varón o hembra, y sea creyente, esos entrarán en el jardín y no se les hará ni una brizna de injusticia. Por lo tanto, aquí la justicia divina no diferencia entre las personas, sino aquel que siga, o sea, reconoce el mensaje, obra correctamente, tendrá su recompensa. Aquel que obra malamente tendrá también su consecuencia. Y en esto consiste la justicia divina. En otra ley diferente, en la sura de la vaca, dice: cierto que los que han creído, los que siguen el judaísmo, los cristianos y los sabeos, si creen en Dios y en el último día y actúan rectamente, tendrán su recompensa ante su Señor, y no tendrán que temer ni se entristecerán. Entonces, estas y más leyes nos hablan de una justicia divina que no diferencia entre un estatus determinado, sino va a depender de las acciones del ser humano y su creencia, no de otra cosa. Por lo tanto, el día del juicio nadie será sustituido por nadie. Y este análisis es un ejemplo práctico de cómo el intelecto es necesario para no cargar con una serie de creencias que bien podrían tener unas consecuencias destructivas en la sociedad. La función del intelecto en otros aspectos de la creencia puede ser aún más necesaria cuando analizamos los textos del Corán, por ejemplo, y vemos una serie de afirmaciones en diferentes áreas, como lo que hemos explicado en charlas anteriores, el hecho de que no hay nada ni nadie que se asemeje a la divinidad, en tanto que toda la creación está basada en una serie de normas y leyes que Dios establece para ellas, y que Dios es ajeno a eso. Por ejemplo, sabemos que la creación está sujeta al tiempo, el espacio, las leyes y fundamentos que la rigen y mecanismos que hacen funcionar en nosotros, en nuestra propia mente. Está también atrapada en esas leyes. Por lo tanto, si queremos definir la divinidad, no podemos juzgar la divinidad desde nuestras propias leyes y someter la divinidad a nuestras leyes. De ahí que cuando leemos a leyes que hablan sobre algunas leyes simbólicas, como la que dice que las manos de Dios están extendidas, es decir, aquí está hablando que Dios es generoso, no es que tenga una mano o tenga manos, no es que tenga una forma, porque cualquier forma es una limitación, cualquier forma está atrapada en espacio, y Dios no tiene límites y ni nada ni nadie lo puede abarcar. Este proceso, lo que nos ha llegado a tener este tipo de conclusiones y análisis entre las leyes del Corán, es la función intelectual. Y esta función intelectual es tan vital a la hora de desarrollar la argumentación de los fundamentos de la creencia como en otros aspectos. De hecho, en otras disciplinas como el fiqh, la función del intelecto es casi omnipresente en todas las decisiones y los fundamentos. Yo creo que con esto he resumido aquí la explicación del autor de la necesidad del intelecto
como fuente de argumentación o como elemento de argumentación en el desarrollo de los fundamentos de la creencia. Bien, hasta aquí, a donde hemos llegado es a una introducción en cuáles son los fundamentos o las fuentes que van a argumentar los fundamentos de la creencia, la aqida. Es decir, los fundamentos legítimos para la argumentación. En nuestra próxima charla desarrollaremos los argumentos o las fuentes de argumentación que no son legítimas o ilegítimas o que no son ortodoxas. O, mejor dicho, podríamos decir también que no son vinculantes, es decir, no vinculan a una argumentación. Espero que la idea de que el intelecto como fuente haya quedado claro en cuanto a la definición del intelecto según el uso coránico y no según el uso común, a las argumentaciones del Corán en cuanto al uso del intelecto y a la necesidad vital del intelecto como una herramienta de discernimiento entre las lecturas, la observación, el análisis para llegar a conclusiones que supondrán fundamentos de nuestra creencia. Sin más, les espero en la próxima charla. Digo esto, pido perdón a Dios por cualquier error que haya cometido. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.